Vamos a comenzar hoy una serie de entrevistas con algunos de los principales líderes políticos de nuestro país para ver por dónde van los tantos, Jorge Gatti. Y el que comienza el ciclo es el abogado y senador Pablo Mieres del Partido Independiente. Pablo, bienvenido, buen día. ¿Cómo andan? Un gusto. Bien. El senador Pablo Mieres hizo punta en las últimas horas, yo diría que desde hace unos cuantos días, con respecto al silencio del gobierno uruguayo frente a la violencia en el arrase que está haciendo el gobierno de Nicaragua, esa ejecución masiva en las calles que está haciendo el gobierno de Daniel Ortega, hasta llegar a una sesión en la que se debatió ese tema y en el que el Senado vota por unanimidad una moción. Pero arranquemos por el comienzo, por esa sesión en la que la oposición tenía una moción que no alcanzó la mayoría, obviamente, y después ustedes se avienen a votar una porque algo había que votar. Sí, y es lo que pasa, ¿no?, con el Frente Amplio hoy en día en materia internacional, cuando un gobierno como el de Ortega en Nicaragua, que está masacrando gente en la calle, matando a mansalva, es una cosa realmente terrorífica. Se trata de un gobierno que se define de izquierda. Es muy difícil conseguir que el Frente Amplio se exprese como corresponde, es decir, reconociendo la barbarie. Entonces, el proyecto de declaración nuestra que firmaron blancos y colorados era un proyecto muy enérgico, muy contundente, muy fuerte, como corresponde, de condena al gobierno de Nicaragua, de exigencia de la renuncia de Ortega y de llamado a elecciones de manera inmediata. Esas tres cosas no estaban en el proyecto de resolución del Frente Amplio, que de todas maneras, hay que decirlo, esta vez aceptó discutir el tema, porque otras veces nosotros habíamos planteado ya el tema de Nicaragua en otra oportunidad y no nos habían habilitado la discusión. Cuando la elección del 16, que fue una elección totalmente fraudulenta, ellos no quisieron, el Frente no habilitó la discusión. Esta vez habilitó y además presentó una moción que nosotros fuimos modificando en un sentido, yo diría, cada vez más correcto en lo que supone el cuestionamiento, y por eso lo votamos, porque al final de todas maneras el Senado manifestó. ¿Qué incluía tu propuesta que no tuvo la declaración que se votó? No menciona a Ortega y no menciona el llamado a elección inmediata, dice oportuna, y no condena, exhorta, en fin, es más blanda, pero a nosotros nos pareció que el nivel al que se había llegado en la negociación con el Frente ameritaba que valía la pena sacar la declaración. No era una declaración de aplauso, al contrario. Claro. Y era una declaración que estaba en línea con una que se había sacado la noche anterior en el ámbito de Naciones Unidas, que el gobierno uruguayo había firmado. Por lo tanto, eso también tenía valor, ¿no? Yo siempre recuerdo que en el año 85 estudiaba Ciencias Económicas y nos hacían hacer paro por Nicaragua. En el 85, ¿tú en qué estabas? Eso es un poco mayor que yo. Yo estaba en la juventud de la Democracia Cristiana. Claro, tú estabas militabas en la izquierda, sí, y todavía en facultad. Claro, sí. ¿Había un enamoramiento con Nicaragua en aquel momento? Fue la revolución, la nueva revolución latinoamericana, además con un componente... Era como para los jóvenes del 85 vivir la revolución del 59 en Cuba. Exacto, y Daniel Ortega en aquel momento... ¿No se dieron cuenta que podía terminar de vuelta una dictadura como la de Cuba? Bueno, yo que siempre estuve en contra de la dictadura cubana, la Democracia Cristiana nunca estuvo a favor de la dictadura cubana, al contrario, era una de las grandes diferencias que teníamos con el Partido Comunista. Teníamos la esperanza de que el modelo sandinista fuera distinto. Había un peso importante de algunos curas como Ernesto Cardenal, etcétera, que parecía como que era una revolución que no iba a derivar hacia el marxismo-leninismo, que era en aquel momento la referencia más fuerte de Cuba. Y de hecho, yo creo que los primeros años del gobierno sandinista fueron diferentes. Después lo que pasa es que después perdió las elecciones. Sí, vino Ortega, Chamorro, Violeta Chamorro en un momento, ¿no? Y después vino Alemán, que era un gobernante muy conservador, y después volvió Ortega, pero ya era otro Ortega el que volvió, ¿no? Era un tipo que había pactado con Alemán un pacto de mutua impunidad. Alemán era corrupto, Ortega también.
Ortega además tenía una acusación muy grave de violación de su hijastra, de manera reiterada y durante sistemática años. durante años. Una basura. Una basura, exactamente. Y Ortega pactó con Alemán para no ir en cana, ni él ni Alemán. Y entonces es el Ortega que empieza a gobernar en 2006. ¿Y cómo mirás a tus pares que siguen defendiendo a Ortega? Porque en el legislativo te los cruzás, hay algunos que sabés que son pro. Bueno, y si son los mismos porque por lo menos con Nicaragua sacamos una declaración, pero son los mismos que defienden a Maduro en Venezuela y que el Frente no ha permitido una sola declaración sobre Venezuela. ¿Por qué crees que está pasando eso con Venezuela? Yo creo que hay una vinculación, hay vínculos comerciales, económicos. Yo creo que el día que caiga Maduro vamos a encontrarnos con sorpresas importantes. Hay una especie de Odebrecht, pero de Maduro. Hay una plata que está llegando a alguien. Alguien está agarrando plata. Otra que un Odebrecht. Generó una cosa gigantesca en materia de compra de simpatías y de apoyos, etcétera. Entonces yo no tengo pruebas, pero sí me parecía que había que abrir una investigación sobre los negocios con Venezuela, que fue bloqueada por el Frente Amplio. Ahí le falló el voto de Asamblea de Unidad Popular. Exactamente. Con ese voto llegaba. Es así, sí, porque en ese momento estaba Gonzalo Mujica dispuesto a votar esa investigación, y ahí faltó el voto de Unidad Popular. Efectivamente, es así. Yo creo que lo de Venezuela es tremendo, es terrible, es igual a lo de Nicaragua. Del punto de vista de las condiciones de vida de la gente es peor que Nicaragua, porque las condiciones de hambre, de ausencia de acceso a la salud, hay una crisis humanitaria y hay un gobierno recontra corrupto y absolutamente autoritario. Sin embargo, el Frente no permite que se cuestione a Venezuela. El presidente, el director de Human Rights Watch, acaba de decir cosas con todas las palabras, al canciller. Búsqueda puso hace 2 semanas, creo, el nombre de uno de los hijos del presidente Vázquez, presuntamente vinculado a ventas a Venezuela. Sí, ahí hay que ver, obviamente es preocupante, pero no sabemos si eso tiene alguna ilegalidad o no. De todas maneras, lo que hay es una enorme vinculación entre los gobiernos del Frente Amplio y la época en que Chávez vivía, y luego también con Maduro. Entonces uno tiene que atar, inevitablemente ata esta cosa tan insólita de defender contra toda evidencia a un gobierno dictatorial, autoritario, violador de los derechos humanos y corrupto. Entonces uno dice, ¿y por qué tanta reticencia, no? En estos días de violencia extrema también en nuestra sociedad, la muerte de este repartidor ayer, terrible, el asesinato de un soldado el otro día, otro cajero explotado hoy de madrugada en la rambla de la Costa de Oro, pero que no se llevaron nada. Quedó todo destrozado, pero no se llevaron nada. Nosotros, aquello del sello de hoy de Canal 5, nosotros tenemos el cajero de hoy. Tenemos un espacio del cajero de hoy. Y entonces, mientras tanto eso ocurre, se enfrentan los magistrados, los jueces y los fiscales con el Ministerio del Interior, el Ministro del Interior que culpa el nuevo Código del Proceso Penal. ¿Cómo ves esa situación? ¿Cuál es tu posición con respecto a esto? Primero un detalle, digamos, una cuestión sobre los cajeros. Es increíble, ¿no? Llevamos 40 y tantos, ya llegando a 50, por ahí andan, ¿no? Es una cosa, en muchos países ocurrió este episodio de que empiecen a explotar cajeros, pero no pasaron de 5 o 6 y se resolvió el problema. Acá no lo resuelven nunca. Bueno, hoy en la tarde Iván Posada convocó al ministro del Interior, o sea que va a ir hoy a la Comisión de Seguridad a pedir explicaciones, a dar explicaciones por parte del ministro de qué es lo que pasa, que no agarran a nadie. A mí me parece que atrás de esto hay algo raro. A mí me da la impresión de que... El guardián para esto no ha servido para nada. Una vergüenza eso. ¿Están escuchando gente o no? Esto después lo hablamos, digo. No sé, pero a ver... Porque una cosa es escuchar gente con orden... la sensación de que hay una organización importante haciendo estas cosas, porque tienen información, eligen dónde, no es un vecino que agarra una garrafa. No, pero además no van a ser 40 bandas, eso podrán ser 2 o 3, pero no 40 bandas. La preocupación que uno tiene es qué ramificaciones tiene esa banda
y por qué no agarran a nadie, ¿no? Y hubo el ustedes otro que son día... diputados y senadores que pueden tener acceso a lo que nosotros no podemos, ¿se podrá cuantificar cuántos millones se llevaron Bueno, ya? y justamente ese es el objetivo de... Se supone que el Banco República lo tiene y... Sí, y la Asociación de Bancos... Y lo debe Redbank. Y tener. para cobrarle el seguro, nada más que para cobrarle los seguros que tiene que pasar una cifra. Exactamente. O sea, que alguien pasó una cifra por cada esto cajero. es una cosa muy rara, es algo que además se reitera de manera permanente, todos los días, prácticamente, y no son rapiñas de un tipo que se le ocurre salir con un arma y rapiñar. Para romper un cajero automático hay que tener una infraestructura, hay que tener Y los videos muestran 4 o conocimiento. 5 personas a cada lado. Exactamente. Cada vez por cajero se ve por los videos. Y bien organizados. Y a esta altura, experticia, palabra que se usa hace algunos años. Exactamente. Entonces, yo tengo la sospecha de si no hay una banda que tiene vínculos con algo a nivel oficial, digamos, como hubo en su momento las superbandas o las polibandas. ¿Vos decís que puede haber una banda financiando algún grupo del Frente Amplio? No, yo eso no lo creo. No, a nivel oficial dijiste que pueda tener algún vínculo a nivel oficial. No, pero que puede haber corrupción en la a nivel policía. policial, sí. Claro, eso es lo que me parece que... Sí, mirando para... Perfecto. Que por lo menos habría que Vuelvo al Código del proponerlo. Proceso Penal. Pero ahí está. Y los 50 presos libres por semana, dijo Bonomi. Sí, yo creo que Bonomi es un diccionario de echarle la culpa a todos, a los demás, a la víctima porque se resiste, al policía porque no usaba chaleco antibalas. Ahora su última moda es de... Bueno, perdón, el subsecretario culpó la ley de inclusión financiera del aumento de la delincuencia. Ahora el ministro, todo el tema es el Código de Proceso Penal, que votó su partido, que votamos todos, y que puede tener algunos problemas de implementación. Yo no lo dudo, al contrario. Acabamos de votar un proyecto de ley que modifica cosas del Código de Proceso Penal para tratar de ajustar el funcionamiento. Pero el panorama que estamos mostrando, con cruces de acusaciones entre el ministro del Interior, el fiscal de corte, el Poder Judicial, los jueces que le echan la culpa al fiscal, el fiscal a la policía, Sí, en vez de sumarse están peleando entre... Es un espectáculo patético, porque además ese espectáculo lo están viendo ¿quiénes? Los que están del otro lado, sí. Los delincuentes. Y lo mismo que cuando la Llera, que habrá dicho cosas muy inteligentes y muy interesantes, pero el jefe nacional de policía le dice a los delincuentes, nos están ganando y además nos van a ganar, es inaceptable. Yo no sé cómo, la verdad, en este país hemos perdido todo criterio, ¿no? Entonces, ¿se le escapó eso a la Llera o venía cansado y harto ya? No lo sé, pero en cualquier caso, el director nacional de policía no puede decir esas cosas y seguir en su cargo. O sea, después que dice esas cosas, tiene que ir, porque le está diciendo a los delincuentes, me están ganando, y ustedes van a convertir en unos años, lo que va a pasar es que va lo más importante, le está diciendo a sus jefes, somos un desastre. Exacto, entonces tú sos el jefe de toda la policía, entonces te tenés que ir, y el ministro, el otro día quedó en evidencia, porque se discutió, cuando discutimos la modificación del Código de Proceso Penal, entró en cuestión el tema del aumento de las rapiñas. De las rapiñas tienen ahora, todavía el Ministerio del Interior no ha terminado de publicarlas, pero la Fiscalía publicó sí los datos y estamos hablando de un incremento del 57% o 55% con respecto a igual periodo del año pasado, ¿no? Entonces hay dos opciones. Algunos dicen, no es que se incrementó, es que ahora está la Fiscalía midiendo y entonces el Ministerio no puede subvalorar subestimar la realidad. Yo no sé, yo creo que más bien es lo otro, yo creo que ha habido un incremento. Los homicidios que aparece el cuerpo se incrementaron un 60%, o sea que... Sí. Eso es lo que uno no puede discutir, entonces, si hay subdenuncia, sobredenuncia. Si hubo subestimación de los datos, es que nos mintieron. Y si no la hubo, es que está fracasando la política de seguridad. En cualquiera de los dos casos el ministro se tiene que ir. O porque nos mintió y nos dijo a todos los uruguayos que los delitos eran menos de los que realmente eran y ahora no lo puede ocultar porque con el nuevo código la Fiscalía lleva un conteo paralelo, o es un fracaso total. Sí, también le incumple al presidente de la República, porque uno de los objetivos del presidente era bajar un 30% de las rapiñas. Y ahora no hay un control de su propio empleado. Por eso, es que acá no importa. Me parece que el Frente Amplio ha perdido todo criterio de
de evaluación. No importa si las políticas sociales son un gran fracaso, no importa si tenemos una sociedad que está cada vez más segmentada y dividida, la ministra de Desarrollo Social va a seguir en el cargo igual, porque no importa que la violencia y la inseguridad aumenten y que haya un ministro del Interior hace 8 años, no importa, tenemos mayoría absoluta y ¿sabes qué? Lo vamos a mantener igual. Esa es la actitud de este gobierno. No importa que la educación es una catástrofe y que el presidente del CODICEN está en el cargo hace 6 años y ha fracasado rotundamente. No importa, ¿por qué? Porque tenemos votos y lo vamos a mantener. Es una vergüenza. O sea, en cualquier país del mundo no pasan estas cosas. Como oposición, porque más allá de dar un diagnóstico y más allá de decir, bueno, esta gente sigue teniendo los mismos aunque fracasen, ¿qué se está proponiendo? Bueno, nosotros tenemos, en materia educativa, tenemos un acuerdo muy fuerte con el libro de DUI 21, porque ahí estuvo gente nuestra trabajando y estuvo gente de todos los partidos, y me parece que esa es la línea de que el futuro gobierno al que le toque deberíamos implementar. Pero no quedó muy técnico lo de DUI 21, la gente lo entiende. Si ustedes, para poder llevar adelante un plan de reconversión educativo, tienen que ganar, o por lo menos en el conjunto tener más votos que el gobierno actualmente. Sí. Entonces, ¿y la gente entendió que hay una reforma y que es viable? ¿Y cuáles son los puntos claves? ¿Lo salieron a explicar? Sí, ellos han salido a explicarlo, yo lo comparto absolutamente. Son las cosas que venimos diciendo nosotros hace años, ¿no? O sea, estamos en línea con esto. En la elección del 2014, cuando hubo un evento sobre educación, yo siempre dije, acá las principales figuras, las principales cabezas en materia educativa de todos los partidos coinciden. El problema es que el Frente no pone a sus principales cabezas, y cuando las puso las echó, como el caso de Fernando Filgueiro o de Juan Pedro Mir. No se pierde nada, dijo la ministra. Claro, bueno, la ministra dice que Neto parece que el José Pedro Varela del siglo XXI, nos está tomando el pelo, ¿no es cierto? Es una cosa increíble. Porque además, basta escucharlo un rato a Neto para darte cuenta de que es la nada andando, es decir, que no nos dice nada y que está surfeando en su cargo sin ningún tipo de resultado. Pero esa es la verdad, es una cosa muy obvia, sostenido por Mujica desde hace 6 años, porque es una persona de confianza de Mujica y queda ahí. Y lo mismo pasa con Bonomi y lo mismo pasa con Bonomi. Por ejemplo, el tema seguridad, ¿cuáles son los grandes cambios que proponen? Para mí lo que pasó el otro día, el video ese que circuló, el de este muchacho de la seccional sexta, pone negro sobre blanco lo que nosotros le hemos dicho al gobierno hace años, que es que desmantelaron las seccionales, crearon 4 búnkers en Montevideo, y de esos 4 búnkers pretenden controlar la seguridad, y tenemos 28 seccionales vacías, porque la sexta estaba vacía el otro día, pero en general cualquier seccional tiene 1 persona, 2 personas, están pintados ahí. O sea, el gobierno retiró la fuerza de seguridad de los barrios, y para mí eso es la clave, tener seccionales en todos los barrios, y no solo las 26 o 28, capaz que hay que tener 50. ¿Pero qué hacemos con delincuentes como el de ayer, que porque no tenés plata igual te pega un tiro? Pero lo que pasa es que esos delincuentes andan circulando por el barrio sin ningún tipo de problema, si la policía no está. Pero hay que salir a pedir documentos, ustedes se animan, porque ustedes también son herederos de la izquierda. Entonces por ejemplo, Pablo Mieres y está en la ley. No, a mí me queda claro que está en la ley. Lo que pasa es que después hay un tema de que hay gente que dice, no, pero no vamos a hacer esto. ¿Cómo no hay que hacer? Hay que hacerlo, por supuesto que hay que hacerlo. Ahí tuvimos otro lío con el Frente. Cuando el otro día modificamos el Código de Proceso Penal, hay un artículo que habla sobre la posibilidad de la policía de registrar personas, vehículos y equipaje. Y el proyecto de ley que vino del Ejecutivo decía, para que, con respecto a individuos que hayan cometido delito, que hayan intentado cometer un delito o que se apresten a cometer un delito. ¿Y uno cómo sabe o que se preparen a... Bueno, por esa misma razón, el Frente lo sacó el tercer supuesto, pero esa es la clave. Hay que parar a todo. Porque los 2 primeros casos es que ya hicieron lo que es la leche derramada. Entonces, el tercer caso, que es que se preparen a cometer un delito, es que vos ves a alguien sospechoso y que la policía tenga el derecho de pedirle documentos, de registrarle el auto, de ver si ya tiene armas. ¿Pero la sociedad uruguaya quiere eso? O nos dejamos mandar, porque capaz que tú planteas esto y la gente en la casa que está escuchando esta entrevista dice, no, yo no quiero gente que me revise el auto, que me pare en la esquina. No, yo creo que la gente hoy quiere, porque la gente de bien no tiene problema que le revisen el auto o lo que sea.
La gente que no roba, que no La no gente es hoy quiere, pero hay un núcleo duro. Vos conociste también como yo a César Aguiar, que hablaba de un núcleo duro de cada uno de los partidos, que en el frente estaba en 30 y pico, y que ahora dicen que puede estar hasta en 40 y 41%. No es así, ¿no? Yo miro todas las encuestas, además, hasta por deformación profesional las miro. Y hay una cosa que es clara: el Frente Amplio, hace 5 años a esta altura, en 2013, cuando quedaba un año y poco para las elecciones, marcaba 42, 43%. Y ahora marca 30%, el promedio de las encuestas, ¿no? 30%. O sea, el Frente ha perdido 12, 13 puntos de respaldo popular, que es el resultado del fracaso de sus políticas. Y todos, yo creo, el año que viene tenemos una elección de alta incertidumbre sobre el resultado. O sea, la posibilidad de que haya un cambio de gobierno. Pero decir que perdió 12 puntos y después decir que alta incertidumbre, si perdió 12 puntos, fueron. Bueno, puede recuperar una parte de eso. No, porque pero además aunque recupere los 12, pongamos que esos 12 puntos quedan 42. O sea, no llega a la mayoría absoluta y tiene que pelear una segunda vuelta en condiciones mucho más desfavorables que las que tuvo en 2009 y 2014, ¿no? Tenemos que hacer una pausa, estamos con el senador Pablo Mieres. Obviamente tenemos para el próximo bloque, entre otras cosas, la rendición de cuentas. ¿Cómo no? El rascar el guiso que se quemó, lo poco que queda en el fondo, rascar la olla. A ver de dónde hay plata. 101.9, 93.5. Azul. Estamos con el senador Pablo Mieres y yo puse arriba de la mesa allí rendición de cuentas. Sí. Obviamente que es muy difícil que yo le pueda pedir a un senador hoy, a pocos días de presentado el proyecto, llevado allí, una visión pormenorizada, pero sí, grosso modo, una primera referencia a dónde van a hincar el diente ustedes, dónde van a apoyar, dónde van a tratar de cambiar. Sí, en términos generales, esta es una rendición de cuentas, otra vez de expansión del gasto. No había, digamos, campo para hacerlo. Está claro que el gobierno, yo creo que era una rendición de gasto cero, lo que debió haber sido. El gobierno sigue buscando ampliar el gasto porque ha vivido de eso durante todos estos años. Y si bien Astori sabe que la fiesta terminó, está tironeado por un partido dentro del gobierno que le reclama, bueno, como ha reclamado gente de algunos sectores del Frente Amplio, ampliar el déficit fiscal. Pero si la fiesta terminó, que da más plata para no perder votos, es lo que está diciendo. Claro, yo creo que lo que hace el Frente es seguir en la lógica de satisfacer demandas de sus grupos más vinculados, y en ese sentido, está bien, Astori ha dicho que no a varias cosas, pero yo creo que sus proyecciones económicas son erróneas, que otra vez vamos a tener una situación por debajo de lo estimado. Hay datos ya que indican eso, que el crecimiento de la economía, el comportamiento de las variables económicas indican que vamos a tener un déficit fiscal cada vez mayor. Ahora, pero yo le cuestiono esto desde el punto de vista del razonamiento de la gente. Entonces es válido que la gente dijera, pero si gobernara Mieres no hubieran subido nada, entonces es mejor el Frente Amplio, porque sí me aumenta. No, yo lo que digo, si gobernara Mieres hoy con este déficit fiscal, tendría una posición firme para evitar el aumento del gasto. Estoy hablando del sector público, ¿no es verdad? ¿Y por qué? Y porque ha habido una recuperación de salario real importante durante los últimos años. Ahora, hay tiempos en donde se puede y hay tiempos en donde no se puede. Yo creo que el Frente Amplio siempre exageró en gasto, y cuando uno mira la calidad del gasto, es muy mala la calidad del gasto. Y ahí no me estoy refiriendo a aumento de sueldo, me estoy refiriendo a la multiplicación a la N de cargos de confianza. Esta misma rendición de cuentas, que es mucho más austera que las anteriores, más aumenta el gasto, pero lo aumenta en una medida menor que las anteriores, también incluye crea nuevos cargos de confianza. Es una cosa, parece una tomadura de pelo. Es como que nunca se satisface, y ahí estamos hablando del partido de gobierno, del ejercicio del poder. Es decir, de gente que cree que tiene que seguir nombrando gente de su confianza para poder gobernar, y multiplicó al doble o al triple los cargos de confianza de cuando no estaba el Frente Amplio. Acá nos han dicho alguna vez, traen asesores nuevos y a los viejos no los echan. Claro. ¿Eso pasa? Sí, claro, por supuesto que pasa. Y que inventaron la figura de los adscriptos de los ministros. ¿Qué es eso? El ministro tiene directores que son de confianza, tiene asesores que son de confianza, y en el gobierno de Mujica inventaron la figura del adscripto,
De Ascripta aparece cualquier cosa, ¿no? Porque es totalmente discrecional y cada ministro puede tener, creo que hasta 10 ascriptos. Una cosa vergonzosa, porque esa es la plata que termina después obligando a aumentar los impuestos o aumentar las tarifas públicas. En el retorno democrático, cuando se va Sanguinetti, se va con más de 100% de inflación, año 89. Llega a la calle y empezamos a oír ajuste fiscal, ¿no? Se va, y cada gobierno que seguía decía hay que hacer un ajuste fiscal. El gobierno, si es de la oposición, a partir del 2020, ¿con qué se encuentra? A ver, ¿o con qué se va a encontrar? Yo no sé quién va a ganar, nosotros vamos a pelear para tratar de estar, obviamente, y ese es el objetivo del Partido Independiente. Yo creo que vamos a tener un panorama complicado desde el punto de vista económico. Vamos a ver cómo termina esta rendición de cuentas y cómo terminan los consejos de salarios, porque son las dos grandes variables que van a, de alguna manera, pautar el ritmo de la economía de los próximos 2 años, ¿no es verdad? Si aún con esta rendición de cuentas, si no se aumenta el gasto más todavía, vamos a tener algunos problemas. Y el gobierno que le toque, le va a tocar más difícil que lo que le tocó a Vázquez cuando asumió, que él mismo dijo que se encontró con un panorama mucho más complicado que el que se imaginaba. El que le dejó Mujica. Sí, Mujica fue el gran despilfarrador de este país, ¿no? O sea, Mujica es un pésimo gestor, es una persona que no sabe gestionar nada, que nos ha vendido versos a todos los uruguayos durante años, esa es la verdad. Y como presidente fue un pésimo presidente, es la verdad. Versos que compra mucha gente porque las encuestas le da... Sí, claro, bien, porque cae simpático, tiene carisma. Ahora, digo, una persona que, por ejemplo, nos dijo a todos en 2012... Yo no sé qué haré al final del gobierno, pero por lo menos les puedo asegurar que voy a dejar 3 paquetes bien atados, 3 paquetitos. El paquetito era el puerto de aguas profundas en Rocha, 0, la minería de gran porte, 0, y la regasificadora, 0. Desastre de ANCAP, desastre de ACE. Tenía 2 equipos económicos, porque por un lado le dejó a Astori que manejara la economía, pero tenía en OPP a otro supuesto, digamos, ministro de Economía que hacía y deshacía lo que quería, que era hombre de confianza de Mujica. Entonces teníamos un gobierno de locos. ¿Se refería a Bonomo? Bonomo era parte del equipo, pero era el director de OPP, que no me acuerdo ahora cómo se llamaba. Porque se nombraba como segundo ministro de Economía. Sí. Tacuarembó. Ya me va a salir el nombre, sí, pero a mí también. Pero era desde OPP se manejaba igual que desde el Ministerio de Economía. O sea, había 2 equipos económicos paralelos. Cuando el gobierno de Mujica en 2010 presentó su proyección presupuestal, propuso con una estimación de crecimiento que fue superada por la realidad, porque en esos años el país creció más de lo que estaba estimado, que íbamos a llegar al final del periodo con un 0.8 de déficit fiscal. Frugoni. Terminamos con 3.6. Gabriel Frugoni. Exactamente, Gabriel Frugoni. 3.6, 4 veces y media más de déficit de lo que el gobierno mismo había proyectado al final de su gobierno, con un crecimiento menor. O sea, si habrán gastado, es una cosa de locos. Algunas preguntas con respecto al gasto. Gonzalo Pérez del Castillo, en un video que anda viral por ahí en otro programa de otra emisora colega, hace un raconto del presupuesto del Palacio Legislativo. ¿Vos lo viste? ¿Es real lo que él dice? Vamos a ponerlo arriba de la mesa. Él dice que el presupuesto del Palacio, del Poder Legislativo, son 132 millones de dólares por año. ¿Eso es real? Es verdad, sí. Y que si suma todos los sueldos de los diputados y los senadores le da 15 millones de dólares. Puede ser. Eso no lo tengo chequeado, pero Gonzalo lo ha hecho, el análisis. Y se pregunta ¿en qué se gastan los otros 115 millones de dólares? ¿En qué se gastan? A ver, hay 115 millones de dólares en el Palacio Legislativo y el anexo. Sí, a ver, primero, el gasto en el Poder Legislativo se ha ido controlando. Sí, Maguía le bajó como 3 millones de dólares en un año. Sí, exactamente. Y cada uno trata de hacer algunas cosas. Yo sé que probablemente hay ineficiencias. Pero 3 millones de dólares en 100. Sí, ¿no? Claro. Pero, a ver, tenemos 3 unidades ejecutoras en el Parlamento. Una es la Cámara de Senadores, otra es la Cámara de Diputados y otra es la Comisión Administrativa. Desde hace bastante tiempo el gasto en el Parlamento está bastante controlado. Lo que pasa es que
hay un número importante de funcionarios que son los que sostienen el funcionamiento del Poder Legislativo. Está bien, pero vamos a ponerle 15 millones de dólares también a los funcionarios. 20, 30. Pero vamos a... Bueno, hay gasto de funcionamiento, hay gasto de, digamos, no solo de retribuciones, pero, a ver, yo no lo estoy defendiendo porque yo no administré el Palacio Legislativo nunca, ¿no? También digamos la verdad, el presupuesto del Poder Legislativo entero no llega al 1% del presupuesto nacional. Esa es la realidad. O sea, no estamos hablando del lugar desde donde se gasta. No, estamos hablando de 100 millones de dólares de funcionamiento del Poder Legislativo. Sí. Que alguien dirá, bueno, es inversión en democracia, como una elección. Sí. Tampoco es que estaría bueno ver los detalles, vamos a tener que trabaar nosotros, porque en esto, ver los detalles en qué se gastan 100 millones de dólares. Yo creo que eso es una cosa que hay que analizar. Ahora, tampoco se gasta en los sueldos de los legisladores, como el propio Gonzalo lo dice. 15, 132. Sí, no son sueldos, son muy buenos sueldos, pero no son una cosa... Hay en el aparato del Estado sueldos mucho más altos, ¿no? De gerentes de empresas públicas, y ganan mucho más que los legisladores. Otro tema, empresas públicas. SEG Ingeniería, así se llama. Yo quería preguntarle algo más todavía de la rendición de cuentas. Sí. ¿No? Ahí está, dale, tranquilo. Antes de irnos de la rendición de cuentas. Estos 150 millones que se gastan de más no terminan de solucionar algunos problemas, porque, por ejemplo, el Código de Proceso Penal necesitaba más plata para tener... Solo el Código de Proceso Penal, estoy diciendo, más plata de la que les asigna. Hay una nueva ley que tiene que ver con la violencia de género que necesita más plata y no se le da. La educación no llega al 6% prometido. Es decir, se pone más plata, pero queda todo a mitad de camino. Agreguemos, no se le votaron recursos a la JUTEP, que es un organismo de control, ni al Tribunal de Cuentas. Bueno, se le habían sacado muchos recursos al sistema de cuidado, que tampoco se le ponen demasiado. Es decir, ¿en qué estamos gastando la plata? Porque se sigue ampliando. Yo no llego a entender. Básicamente se aumenta en educación otra vez. Lo que pasa es que no llega al 6% del PBI, pero el gasto es en educación y en seguridad sociales y en seguridad. Pero seguridad, no votarle al Código de Proceso Penal los fiscales que precisan. Yo creo que ese es un error. A ver, acá hubo un error de base, que es que cuando el fiscal de corte calculó cuántos fiscales necesitaba, se equivocó. Sí, ahí el error. Pero el error lejos. Pero lejísimo. Y funcionarios para esos fiscales, el error. Claro, también. todo el aparato. Subestimó el tema del aparato. Nosotros le dijimos, mire que vamos a poner en vigencia el código. ¿Tan prontos? Tienen todo lo que hay que tener. La Suprema Corte de Justicia nos dijo que sí, la Fiscalía también. Ok, vamos a la cancha. Y ahora resulta que faltan no 10, no 15, más de 100 fiscales. Por eso. Bueno, y bueno, eso... Pero esta rendición no soluciona no lo eso. Incluye. Yo creo que es un error, porque la situación de seguridad amerita que tengamos un equipo de fiscales suficiente para enfrentarlo. Ahora, por otro lado... tenemos que ver por dónde recortamos. Yo creo que hay que recortar gastos. Ustedes pueden mover el gasto, no lo pueden ampliar. Como legisladores lo pueden mover. Nosotros no podemos... no pueden inventar gastos. No, ni inventar ni achicar. No, achicar podemos. Sí, achicar podemos. Sí, podemos, pero lo que no podemos es aumentar gastos. Claro, la pregunta es, ustedes, por ejemplo, como partido independiente, ¿de dónde sacarían, cuáles serían las prioridades? ¿A dónde mandarían más plata? Por lo menos para saber esa parte. Sí. Yo creo que en materia de educación, por ejemplo, el tema no es que se necesite el 6% o el 10 o el 7%, el tema es lo que se hace. Uh-huh. Y yo creo que con el presupuesto actual la educación podría mejorar sustancialmente. Sin el aumento que se le da ahora. Yo creo que sí. Está en un 4,8, no habría por qué llevarlo al 5,15. No importa, porque ese es el tema. El tema es que en Uruguay, desde que el Frente llegó al gobierno, discutimos la educación en términos de porcentaje del PBI. Uh-huh. Y no importa lo que pasa. Sí, era un lo que importa es el 4,5 o es el 6. Sí, pero era un 4,5 de un PBI de 15.000 millones de dólares, no de 60.000. Claro, exactamente. Bueno, ahora es el 5,1 de un PBI 4 veces mayor. Más, de 60.000. Y el problema es el fracaso educativo. Yo creo que ahí está. Yo creo que la prioridad es la educación, la prioridad es la seguridad, la prioridad es la mejora de la competitividad, y eso implica operar sobre las tarifas públicas para que las tarifas públicas sean más bajas. Yo, si fuera gobierno, hubiera bajado el precio del gasoil, la paridad de importación, y hubiera tomado medidas muy drásticas, como por ejemplo permitir la importación de combustible. Bueno, si que ANCAP lo importe. Porque, ¿por qué tenemos por qué? A ver, la refinería no es un fin en sí mismo. Las plantas de cemento de ANCAP, para hablar de lugares donde hay para cortar, las plantas de cemento de ANCAP, ¿para qué sirven? Parece que para perder plata por ahora. Para perder muchísima plata,
15, 20 millones de dólares al año, las plantas de cemento de ANCAP, ese es el valor de los últimos 10, 15 años, ese es el valor por año, y además para darle de ganar mucho al privado. Mercado había porque el privado fija el precio. Fija el precio de ANCAP, y como el precio de ANCAP es caro. Cómodo el mercado había porque Godín y Lugano compiten. Pero claro, pero es que está regalado. Si la producción de cemento de ANCAP es escandalosamente ineficiente, entonces cualquier privado se hace la pelotita. Entonces abramos el mercado, dejemos funcionar un sistema porque ANCAP no es una cuestión central del Estado. ¿Hacia dónde llevarían ustedes la plata? Si pudieran sacar de algún lado y mandar a otro, ¿hacia dónde lo mandarían? Bueno, yo creo que hay que... A ver, a mí me parece que hay tres cosas claves. Una, rediseñar el modelo de políticas sociales para vincularlo realmente a contrapartidas. Es decir, hay que exigir a la persona a la que se le ayuda de manera tal de que la persona pueda volver a pedalear sola. Eso implica rediseñar, no necesariamente gastar más. Yo no sé si el Mides necesita gastar más o menos. Lo que sí sé es que hoy tiene 58.000 programitas y proyectos y no sé qué, con un montón de intermediarios que son los consultores y fulanos, y técnicos y profesionales que queda mucha plata por el camino, hay mucha intermediación. Mucha gente mordiendo en todos lados. Exactamente, que están haciendo sus trabajos, pero que, a ver, a mí me parece que acá hay que rediseñar las políticas sociales que son un gran fracaso. Creo que hay que invertir en la rehabilitación de los presos, porque la clave para recuperar la seguridad es que vos no tengas al final, a la salida del cumplimiento de la pena, gente más perfeccionada en el delito. 7 de cada 10 repiten. Exacto. Sí, ahí hay que invertir. Es el dato de Petit. Y hay que invertir en la adicción, en la rehabilitación de los adictos, que es cero total en Uruguay. Es una cosa real. El portal amarillo, ¿a cuántos trata? Sí, lo que puede. A nada. Seguro. A nada. Entonces tenemos un mercado para el narcotráfico creciente con un Estado totalmente ausente. Entonces, esas cosas yo creo que son fundamentales porque aumentar policías para la seguridad, si tenemos un per cápita de policías que es de los más altos de América Latina, el tema es dónde los colocás y qué hacen. Ahora los policías, yo creo que no tendrían que estar en esos búnkers, en 4 búnkers en todo Montevideo, y habiendo desmantelado las comisarías. Yo quiero el policía en el barrio. Pero así como están ahora, esos 5 que yo veo parados en una esquina, ¿eso es el modelo de policía en el barrio? No, el modelo de policía en el barrio es tener comisarías en los barrios y dicho sea de paso, rediseñar los límites de las comisarías, porque yo lo veo en mi barrio, yo vivo en Malvin Norte. A mí me corresponde la 15, que está en 8 de octubre y la Ravide. Sí, 8 de octubre y Gobernador Vian. Es de locos. Sí, estás a 10 kilómetros. Claro, ¿por qué? Porque cuando definieron ese límite, Malvin Norte era un gran baldío. No había nada, no estaba el Euskal Herria, no estaba Malvin Alto, no estaban las cooperativas de vivienda, sí, ese gran baldío. Nada, era un gran baldío. Entonces, claro, la comisaría era la comisaría de la Unión, que era el barrio. Porque la lógica es tener una comisaría en cada barrio, como tenemos escuelas en cada barrio. Y que el comisario y su equipo converse con la directora de la escuela, con el presidente de la comisión de fomento, que sepan dónde están los chorros, dónde hay bocas de pasta base, dónde están los reducidores. ¿Qué hizo este gobierno? Retiró a toda la policía, las metió en los búnkers, estos 4 búnkers en todo Montevideo, donde ahí están todos los patrulleros, ahí está toda la reacción. Entonces, vos vas a hacer una denuncia en la comisaría y le pasa lo que le pasó a este muchacho, que entra y no hay nadie, o entra y hay una persona joven que le toma una becaria que le anota y el otro día uno fue a hacer una denuncia y no funcionaba la impresora en otra de las comisarías. Las han dejado destruidas. Y entonces, ¿qué quieren? Si no controlan el delito en donde nace. Ese es el gran error. Y yo creo que hay que revisarlo. No digo que el PADO esté mal, pero el PADO solo es un fracaso. Y pruebas a la vista, ¿no? Bien, nos quedan muchos temas, no nos queda tiempo. Yo tenía por allí lo de SEG Ingeniería, que hablaba que las tarifas eléctricas más caras del Cono Sur son Chile y Uruguay, sí, seguro. Y también ponen el porcentaje enorme de energía eólica e hidráulica en este momento. Y la OCE, que se mandó esta campaña de bien público, que fue una cosa increíble, propaganda gubernamental, pierde el 50% del agua que bombea. Que bombea. 50%. La mitad.
Yo estuve hace un par de años en Israel y nos llevaron a una delegación parlamentaria a la equivalente de OCE. Pasa que eso ¿Cuánto pierden? 2%. Oro. 2%. Pasa en Andalucía. Del agua. Pasa en Andalucía. También hay emergencias, casi como una ambulancia por si se rompe un caño. 50%. Y salen a hacer propaganda de OCE, el saneamiento, el agua potable, no sé cuánto. Ahora parece que le quieren cobrar a los arroceros por el uso del agua. Lo único que faltaba, el sector de los más competitivos del mundo, que no tiene rentabilidad porque le caen arriba y porque usan agua para regar. Sí, porque si no, no los hay arroz. sembrados que después devuelven, porque esa agua lo que se hace, se usa y sigue. Quieren cobrar un canon. Eso es una vergüenza, una cosa increíble. Pablo Mieres, muchísimas gracias. Encantado. Poder Ciudadano Radio, indispensable para poder opinar.